del enfoque denominado constructivismo. Este enfoque es aquel que viene desarrollándose con el aporte de las nuevas teorías del aprendizaje. El primero que nos interesa presentarle es a Vygotsky. Vygotsky nació en Rusia y murió en 1934. El aporte del señor Vygotsky es fundamental porque a los elementos genéticos le agrega los condicionantes de la sociedad y de la cultura. En otras palabras, ¿qué es lo que dice el señor Vygotsky? El señor Vygotsky lo que nos dice es que los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura en la que nacemos y desarrollamos y por la sociedad en la que estamos. No es lo mismo un proceso de acceso al conocimiento de un latinoamericano que de un japonés, por razones de la cultura y de la sociedad en que se desenvuelven. A continuación vamos a conocer un poquito más sobre los puntos esenciales del modelo que apunta el señor Vygotsky. De acuerdo con Vygotsky, la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. Las características de la cultura influyen directamente en las personas. Imagine un niño de Occidente y uno de Oriente. Cada uno tendrá diferentes formas de aprender y de desarrollar sus funciones mentales superiores. Las contribuciones sociales tienen directa relación con el crecimiento cognoscitivo, ya que muchos de los descubrimientos de los niños y niñas se dan a través de otros. El tutor, los padres y los amigos modelan su comportamiento al darle instrucciones, y el niño o niña los trata de asimilar e imitar. De esta forma, el lenguaje es fundamental para el desarrollo cognoscitivo. Permite expresar ideas y plantear preguntas, conocer categorías y conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. Vygotsky, a su vez, resalta la importancia del aprendizaje guiado y pone como ejemplo culturas en las cuales los niños y niñas aprenden a tejer o cazar, participando de forma activa en actividades importantes al lado de compañeros más hábiles, quienes les ayudan y los estimulan. Como hemos visto, Vygotsky resalta la importancia de los procesos sociales y los procesos culturales en los procesos de aprendizaje de las personas. Él enfatiza en sus libros y en su aporte teórico que las personas cuando aprenden interiorizan los procesos que se están dando en el grupo social al cual pertenecen y en las manifestaciones culturales que les son propias. Otro teórico importante en el constructivismo es Piaget, el que vamos a conocer seguidamente. Algunos de los aportes más importantes del suizo Jean Piaget son la corriente de la epistemología genética y sus estudios en el campo de la sabía o modificarlo totalmente porque descubre que lo que sabía no es necesariamente lo correcto o lo que quiere o necesita saber. Cómo de alguna manera el educador puede darse cuenta que la persona acomodó el nuevo conocimiento a sus estructuras cognitivas y de acuerdo con los conocimientos previos que tiene, en la medida que la persona puede explicar lo que acaba de aprender. La persona que no puede explicar lo que aprendió, de alguna manera nos está diciendo que no entendió. Ahora vamos a conocer a David Ausubel, quien nos aporta un concepto muy importante en este proceso de desarrollo de las nuevas teorías del aprendizaje. David Paul Ausubel fue un psicólogo e investigador estadounidense. Basó sus teorías en los estudios de Jean Piaget. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo y los organizadores anticipados. Estas teorías ayudan a que el alumno vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los que antes tenía. Para que el alumno o alumna logre un aprendizaje significativo, se necesitan significatividad lógica del material, es decir, organizado en una secuencia lógica de conceptos. Significatividad psicológica del material. El alumno o alumna debe poder conectar el nuevo conocimiento con los previos y así acomodarlo en sus estructuras cognitivas. Actitud favorable del alumno, ya que el aprendizaje no puede darse si no hay interés. El aporte de Ausubel es el concepto de aprendizaje significativo. Lamentablemente algunas personas piensan que aprendizaje significativo es cuando le estoy dando al estudiante algo que le es importante, que le es significativo, que es trascendental. Pero básicamente el aporte que nos hace Ausubel es que aprendizaje significativo es cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a la luz de los conceptos previos que el estudiante ya tiene.
Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado de no confundir lo que es importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje para nosotros los adultos, para nosotros los educadores, y el proceso realmente que se da en las estructuras cognitivas del estudiante, que es entender lo que está aprendiendo a la luz de los conocimientos previos que tiene. Eso es aprendizaje significativo. Una de las personas que hace un aporte interesantísimo frente a este concepto de aprendizaje significativo es Novak, quien logra desarrollar un instrumento didáctico que nos permite de alguna manera detectar si el estudiante realmente tiene asumidas en sus estructuras cognitivas el nuevo aprendizaje a través de la creación de los mapas conceptuales. Para poder hacer un mapa conceptual debo haber entendido el concepto, porque entonces puedo demostrar que lo puedo manipular con significado. El aprendizaje no es solo la asimilación de conocimientos, implica su revisión, su modificación y su enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre ellos. Trabajando con base en la teoría de Ausubel, Novak desarrolló una poderosa herramienta instruccional que llamó Concept Mapping o mapas conceptuales. Estos buscan determinar o expresar un aprendizaje significativo. El aporte teórico de Novak, su teoría de la educación y las técnicas instruccionales surgidas de ella, como por ejemplo los mapas conceptuales, son un marco de referencia conceptual y metodológico de gran validez. Es muy útil para guiar la práctica docente y mejorar la calidad de la enseñanza. Estos 4 teóricos que hemos analizado nos demuestran que hay cambios importantes en la forma de aprender en las personas, por lo tanto nos lleva a que tenemos que hacer cambios importantes en la forma de enseñar. No solamente es importante entender cómo es que los que aprenden, valga la redundancia, sino cómo nosotros los que educamos aprendemos también. Una de las reflexiones que deberíamos hacer es cómo aprendo yo. ¿En qué contexto social estoy aprendiendo? ¿Cuáles son las condiciones culturales que han condicionado la forma en que yo aprendo? Una vez que he entendido cómo aprendo yo, puedo entonces entender cómo es que aprenden mis estudiantes y aportar de mejor forma el conocimiento para que sea accesado por ellos. En esta definición aparece algo que ahora mismo desentraño un poquito más, pero que ya tiene los mimbres esenciales, que es esta idea de que aprender tiene elementos cognitivos, pero tiene sobre todo elementos afectivos y emocionales. Es una manera de situarse ante el mundo, de situarse ante la tarea, de situarse ante la actividad del ser humano. Y esta definición yo creo que lo dice claramente. Si veis, bueno, incluso el término esperanza es un poquito exagerado para nosotros, pero es el que está en el texto. Si esta se ha dicho para toda la Unión Europea, todos los estados se han ido apropiando de ella y traduciéndola en sus currículos. Pero fijaros que lo que dice es básicamente lo mismo. Dice, aprender es la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades, así como la búsqueda y utilización de una guía. Aprender significa que los estudiantes se comprometen a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin de reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos, en casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza. Este énfasis, como veis, en la actitud es evidente en aprender. Aprender tiene, según esta lógica, elementos cognitivos, pero también elementos afectivos y elementos sociales. Aprender no es aprender bien, es colocar el aprendizaje como objeto de reflexión. No es hacer, es reflexionar sobre el hacer. Y el hacer en este caso es el aprendizaje. Es, por tanto, una actividad esencialmente, decimos en psicología, metacognitiva. Regulamos
consciente e intencionalmente, que estamos prestando atención o no atención. En la metacognición hay dos grandes elementos. Por una parte, lo que se llama conciencia del propio conocimiento. Hay gente con mucha más conciencia del propio conocimiento que otra. Cuando saben, cuando no saben, qué es lo que te habla de que sabes o que no sabes, ¿no? Por tanto, esta primera parte, lo que tiene que ver con conciencia del propio conocimiento, es un elemento esencial de aprender a aprender. El otro es lo que se llama, esto es metaconocimiento, el otro se llama metacognición. ¿Cuál es el matiz que hay entre ambos conceptos? Pues la idea de que la segunda dimensión, el segundo elemento, que son inseparables, esto es un análisis que hacemos nosotros, es que las personas que son buenos aprendices, que han aprendido a aprender, son personas que supervisan sus propios procesos de aprendizaje. ¿Y supervisar qué significa? Significa planificar, durante el proceso ir mirando si las cosas salen bien o mal, y cuando has acabado el proceso, pararte a comprobar si eso ha funcionado o no. Somete su acción a reflexión. Lo que genera conocimiento no es la acción. A partir del periodo sensorio-motor no es la acción, es la reflexión sobre la acción. Aprender a aprender, teniendo elementos cognitivos, tiene sobre todo elementos afectivos. Si no te sientes competente para aprender, no puedes aprender, porque no se pone a la tarea, es una especie de filtro previo. Los alumnos no aprenden porque no están motivados. Pues claro que es sensatez de afirmación, obviamente. Lo que pasa es que a lo mejor también es igualmente sensata otra afirmación que dice, y no están motivados porque no aprenden. La gente no nace desmotivada. Ahora, ¿la historia escolar puede hacerte que pienses que no vales? Perfectamente. Además hay una tercera dimensión social. Bueno, es que los seres humanos, si nos construimos, es porque hay otros. El otro es el que es el espejo en el que te devuelve una información, te hace tomar conciencia, porque uno mismo desdoblarse es más difícil que si el otro hace desde fuera primero esa tarea de ir viéndote e ir regulándote. Aprender a aprender es pasar de la heterorregulación, de que alguien está haciendo eso por ti, a la autorregulación, a que acabas haciéndolo tú mismo. Esos son los grandes ingredientes de la competencia de aprender a aprender. ¿Qué hacemos los docentes cuando queremos enseñar? Los docentes hacemos una cosa clarísima, y es que programamos, que hacemos actividades de enseñanza y aprendizaje. Eso hacemos los docentes. Aprender a aprender, por tanto, exige ¿qué? Y somos capaces de secuenciarlo y decir, en infantil significa esto, en primer ciclo significa... ¿Me explico? Significa esto, quiere decir que yo sé lo que quiero, hago actividades de enseñanza-aprendizaje, hago actividades de evaluación, si es que fueran distintas de las de enseñanza y aprendizaje, le devuelvo al alumno mi versión de cómo está, de si avanza o no avanza, y si no hago eso, no enseño. Otra cosa es que ellos aprendan, pero no enseño. Y aprender a aprender significa como cualquier cosa en la vida, como enseñar la empatía. A ver, explíqueme. En infantil, ¿qué significa la empatía? ¿Qué significa en primer ciclo? ¿Qué significa en la ESO? ¿Qué significa en bachillerato? Porque eso es lo que hacemos los docentes. Por tanto, si en nuestras programaciones esto no está, igual que me podrías explicar cómo trabajas la capacidad de clasificar o la capacidad de hacer inferencias sobre un texto, que me lo cuentas y me dices, mira, en principio mejor que sean textos expositivos o no lo sé, porque no soy experta en la materia, pero sé que la gente lo sabe. Y te dice, mira, primero trabajamos este aspecto y solo cuando saltamos aquí empezamos con este otro aspecto y solo meto el texto argumentativo en tal momento y solo pido valoración crítica en tal momento, yo quiero que de las otras competencias, y en este caso de la de aprender a aprender, alguien me diga con esa misma propiedad dónde lo tiene, cómo lo trabaja y cómo lo evalúa. Y cómo las familias recibimos información sobre cómo están nuestros hijos en esta competencia. Bueno, ya veis que aquí simplemente lo que se dice es que la planificación, por tanto, es un elemento esencial, elegir las estrategias adecuadas a la meta, supervisar durante el proceso, evaluar finalmente, como procesos que estamos llevando. Ahora vemos qué podemos hacer en el aula para favorecerlos. Cuando reflexionamos sobre mis características como aprendiz, ¿no? La idea de decir qué es para mí aprender, qué pienso y qué siento cuando me sitúo ante el aprendizaje. No me voy a detener mucho. Tengo que reflexionar sobre la tarea. Bueno, pero ¿esta tarea de qué va? ¿Esto qué exige? Porque claro, es diferente si la tarea es una o es otra.
tengo que reflexionar sobre las estrategias de aprendizaje. Esto es una tarea que exige fundamentalmente un saber hacer, un conocimiento declarativo, una persuasión hacia el que estoy hablando, saber elegir la estrategia y saber cómo me doto de procedimientos que me permiten ir controlando y regulando, cómo me disciplino a saber si está saliendo bien o no, dónde están los indicadores que me hablan de que he conseguido una cosa o si no la he conseguido. Posibles errores que la gente podemos llegar a tener con respecto a aprender a aprender. El primero de ellos es esta idea de que se podría enseñar a aprender así, en abstracto. La meta son las competencias o las capacidades que no se pueden enseñar sin contenidos. Cualquier proceso de aprendizaje se puede pensar sobre él y eso es aprender. Estamos haciendo la suma, pensemos qué estamos haciendo cuando hacemos la suma. Estamos aprendiendo a escribir una carta, pensemos qué estoy haciendo cuando escribo una carta. Siempre se puede, en cualquier nivel del desarrollo, someter lo que haces a reflexión. La toma de conciencia se construye desde abajo. Es cierto que el tipo de toma de conciencia que tienes es diferente, pero la toma de conciencia está desde el inicio. Hay que decir, explicar, explicitar, exigir argumentación. Es una tarea que exige tiempo. Esto ya es difícil de por sí, pero es que exige silencio y esto es casi imposible en nuestra escuela. Exige serenidad porque es reflexión. Entonces, nuestras aulas están demasiado alteraditas, que somos uno de los países que más tiempo gasta en conseguir tener condiciones para enseñar. Es una actividad seria, no aburrida, pero sí seria, en el sentido de que es una actividad pensativa, minuciosa, juiciosa, importante. Se deriva de todo lo anterior. Es un cambio de enfoque. No es que haya que hacer las cosas, muchas cosas nuevas, hay que hacerlas con un para qué distinto. ¿Estaríais de acuerdo en que aprender a aprender, como toda competencia, esto lo digo para aprender a aprender, pero es un discurso general, significa en primer lugar que tenemos que ser capaces de identificarlo en nuestras áreas? Significa que yo me pongo ante el currículo de aquellas áreas de las cuales soy responsable, con un rotuladorcito, en realidad me debería poner con 8 rotuladores de 8 colores, que son las 8 competencias. Y ser capaz de identificar las 8 en mi área. Y eso sería en el currículo de fuera. Luego lo importante es verlo en la programación. Y hay áreas muchísimo mejor resueltas desde el punto de vista de aprender a aprender que otras, ¿no? Cuando, por ejemplo, en conocimiento del medio uno ve cosas como presentar, es un criterio de evaluación, presentar un informe utilizando soporte papel y digital sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo la información de diferentes fuentes, siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. Pues ese es un tipo de criterio que exige una reflexión sobre. Pero hay que darse cuenta de que la exige porque la puedes convertir en algo técnico que no tenga conciencia. ¿Estaríais de acuerdo con que la didáctica de la lengua extranjera hace mucho tiempo que tiene este nivel de metacognición? Dicen, disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente. Usar algunas estrategias para aprender a aprender. Así, explícito, textual. Pero está en lengua extranjera y no está en las otras. ¿Por qué? Hay áreas, no sé si es esta u otra, no voy a seguir por aquí, que tienen entre los contenidos valorar el error. El error es el que te permite entender dónde estás. Desentrañar el error es la fuente fundamental de la toma de conciencia de qué es lo que sabes hacer y lo que no sabes hacer. Y para seguir, o entiendes dónde estás y por qué estás ahí, o no puedes seguir. Pero significa también analizar las concepciones del aprendizaje. Los estudiantes desarrollan teorías cargadas emocionalmente sobre su propio aprendizaje escolar sin que se los enseñemos, aunque no se lo estemos enseñando, lo están aprendiendo. Están aprendiendo lo que creen que es aprender. Por tanto, mejor que lo hagamos explícito, que no sea currículum oculto, que lo trabajemos. Estas teorías, prácticas y valores sobre el aprendizaje se elaboran implícitamente, basándose en las experiencias reales de aprendizaje. Tienen un hábito para enfrentarse al conocimiento y el aprendizaje que resulta adaptativo en el contexto escolar. Porque sí, se puede triunfar en el concepto escolar y no ser especialmente interesante como persona. Y en esta dimensión, desde luego, saben mucho sobre cómo deben aprenderse para tener éxito o por lo menos para no fracasar estruendosamente en la escuela. Pero luego se pueden enfrentar muy mal a cómo serían ellos capaces de planificar su propio aprendizaje en el futuro.
Promover un enfoque reflexivo. Coger este estilo, ¿no? Siempre hacemos explícito para qué vamos a hacer esta tarea, qué pretendemos con ella. Tenemos la meta, con lo cual quiere decir que tenemos el referente de cuándo vamos a poder saber si estamos acercándonos a ella o no. Tú empiezas a trabajar y entonces, el tema que sea, consigues que haya preguntas que los alumnos sean conscientes de que no son capaces de contestarse. Y esas preguntas presiden la unidad didáctica y los alumnos trabajan por proyectos y pueden ir viendo qué son capaces ya de contestarse y qué no. Y las preguntas, las metas, el por qué estoy entendiendo esto, está como referente. Esa lógica es la que debe presidir todo el tiempo. Para ayudar a alguien a aprender, lo que tienes que hacer es ajustar la ayuda. Es decir, plantearle tareas que sean un reto, pero un reto en el que pueda tener éxito. Este es el problema. Porque es el problema de atención a la diversidad. Es que si lo bajo, claro, si bajarlo quiere decir que lo bajas para los 30 o los 35, es un problemón. Pero si no lo bajas, que no es bajar sino ajustar, para quien está en este punto de aprendizaje, esa persona no aprende. No se puede aprender si quien te ayuda a aprender no ajusta el tipo de tarea que te plantea. Y eso solo se puede hacer cuando se trabaja la atención a la diversidad. Y cuando no lo hacemos, el problema no es que no aprendan ese contenido, es que se van construyendo con una representación de aprendices que les hace pensar que no pueden.